Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos ha narrado la vocación de San Mateo. Hay un artista muy famoso que se llama Caravaggio, es un artista de la época renacentista, que él jugaba mucho con la luz y hace una pintura de esta escena. Pero la forma en cómo hace la pintura de esta escena es que entra la luz por una ventana, ilumina a Jesucristo que está apuntándole el dedo a San Mateo, y San Mateo, que está en su mesa vestido con la ropa que era propia de esa época renacentista, mientras que Jesús tenía la ropa habitual de los judíos, ¿verdad? Y cómo era interesante al momento de escuchar un poquito el por qué es que el artista prefiere poner a estos personajes, a San Mateo y a los demás que estaban en la mesa de recaudador de impuestos, con los vestidos renacentistas, y a Jesús con el vestido propio de judío, ¿verdad? Porque ahí entraba un poquito la conversión, cómo el dinero un poquito había corrompido a San Mateo y a los demás que fungían como publicanos, y cómo eso les iba haciendo cambiar, ¿verdad? Cambiar su propia esencia. Y por eso la pintura, que ocupaba, claro, visualmente la forma de cómo hacer catequesis, entonces hacía esta distinción, ¿verdad? Como ellos se habían dejado llevar por las cosas del tiempo, mientras que Jesús lo que nos enseña es a mantenernos puros, ¿verdad? A mantenernos purificados. Entonces, al momento de hacer la llamada, San Mateo pues viene y cambia, ¿verdad? Cuentan, ¿no?, que más adelante, si se hubiera hecho otra pintura con la escena de cómo Jesús estaba comiendo en la mesa de la casa de San Mateo, pues ahí dicen que hubiera mostrado a San Mateo ya con las ropas normales como Jesús, ¿verdad? Y esto lo hace un poquito para decir cómo Jesucristo llega al corazón y hace regresar verdaderamente a la esencia necesaria de la vida de un cristiano. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor a nosotros nos llama, nosotros podemos estar por otro camino o podemos estar por el buen camino, pero al recibir la llamada del Señor, el Señor nos hace regresar a un estado para estar junto con Él. Es un estado de purificación, ¿verdad? Leíamos el día de ayer esa escena, ese episodio del paralítico a quien le vienen perdonados los pecados. Y era bien interesante ir viendo cómo de esta escena del paralítico se pasa a la vocación de San Mateo. Y ambos son relatos de la purificación. Entonces, ciertamente, queridos hermanos, ante la pregunta, ¿no?, que le hacían los fariseos y los escribas a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos? Porque claro, son aquellos que están lastimados, aquellos que son pecadores, aquellos que son ingratos, aquellos que en algún momento han fallado, los que necesitan la verdadera ayuda de Dios. Porque quien no se sienta que necesita la ayuda de Dios, jamás va a buscar a Dios. Por eso San Pablo más adelante nos enseña: yo me glorío por mis debilidades, me glorío por mis pecados, no por el hecho de tenerlos, sino que eso me hace buscar más fervientemente a Dios. Por eso en la debilidad es cuando soy más fuerte, porque a quien busco en ese momento de debilidad es al más fuerte, que es Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.